De nuevo entonces, este es el dogma central de la biología molecular. Todos los seres vivos ejecutan este sistema. Los seres vivos tenemos un ADN que se autorreplica y ese ADN se transcribe en tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Estos tres ARN finalmente confluyen realmente en un sistema gigante que se llama el ribosoma. El ribosoma está fundamentalmente hecho por ARN ribosomal y un montón de enzimas que ejecutan las funciones. En este ribosoma se lleva a cabo la traducción de proteínas. Todos los seres vivos tienen este sistema. Los virus tienen algunas variantes de este sistema. Por ejemplo, hay virus que tienen ADN, pero hay otros virus que como material genético central tienen ARN. Por supuesto, los virus van a tener un ARN mensajero, pero algunos virus además llevan su propio ARN de transferencia. Ningún virus, eso sí, tiene un ribosoma, así que eso tienen que secuestrarlo. El ADN entonces es esta doble cadena de nucleótidos y cada eslabón de cada una de estas cadenas es un nucleótido. Los nucleótidos tienen esta forma genérica, siempre hay un azúcar central, un fosfato y una base nitrogenada. La base nitrogenada es la que es diferente en los nucleótidos, que cambia y que puede ser timina, adenina, guanina y citosina. Acá un esquema un poco más detallado. Entonces, esta es una cadena de ADN y esta es la otra cadena de ADN. Cada nucleótido de la cadena está unido con el siguiente nucleótido de la misma cadena por un enlace covalente. Y vamos a hablar de eso en más detalle. Por un enlace covalente. En cambio, ambas cadenas del ADN están unidas entre sí por puentes de hidrógeno que se forman entre las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Los puentes de hidrógeno son mucho más débiles que los enlaces covalentes, ¿sí? Pero de todas maneras, con bastante firmeza mantienen al ADN unido mediante las bases nitrogenadas de cada uno de los nucleótidos con el nucleótido del frente. Las bases nitrogenadas unen las dos hebras de ADN mediante puentes de hidrógeno que solamente se dan entre la base nitrogenada adenina y timina y entre guanina y citosina. Siempre se une adenina solo con timina y guanina solo con citosina. No hay uniones cruzadas. La unión entre adenina y timina usa dos puentes de hidrógeno. En cambio, la unión de guanina con citosina usa tres puentes de hidrógeno más fuertes. La replicación del ADN consiste en que el ADN se separa en sus dos hebras y cada hebra atrae por separado nucleótidos que hay en el ambiente, que hay en el ambiente del núcleo. Atrae nucleótidos. ¿Cómo los atrae? Bueno, las adeninas atraen timinas, las citosinas atraen guaninas, las guaninas atraen citosinas y las timinas atraen adeninas. Y así entonces se iba a ir componiendo de eslabones nuevos, de nucleótidos nuevos, esta cadena hija. Y por eso es que la replicación del ADN es semiconservativa, porque una de las hebras viene de la replicación anterior, es antigua, en cambio la otra es nueva. Acá el ADN replicándose entonces, y si en una hebra donde hay timinas, al otro lado hay adeninas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las doble hebras de ADN, ¿verdad? Y se separan antes de comenzar a replicarse. Y luego cada hebra se va llenando con los nucleótidos que corresponden. Los nucleótidos, cada uno se fabrican, proteínas en general fabrican los nucleótidos, y los nucleótidos están en el núcleo flotando. Y entonces viene una enzima que vamos a ver en más profundidad hoy día y agrega cada uno de los nucleótidos. Donde hay guanina agrega citosina, donde hay citosina agrega guanina, donde hay timina agrega adenina y donde hay adenina agrega timina. Y ojo con lo siguiente, esta hebra entonces de la replicación anterior es idéntica a esta hebra de la nueva replicación, ¿verdad? En cambio, esta hebra, que es la nueva replicándose, es idéntica a esta hebra, la del frente, de la replicación anterior. Se dice que ambas hebras de ADN no son iguales, obviamente, pero que son complementarias entre sí.
todo el proceso metabólico entonces consiste en ir separando las hebras de ADN y agregando nucleótidos que son complementarios, ¿verdad?, a cada nucleótido que está en la hebra. Por lo tanto, todo ocurre en este sector en donde se está separando la hebra de ADN. A ese sector se le llama la horquilla de replicación. En Escherichia coli a ese sector se le llama oricé, ¿sí? Solo para que lo sepan, y a partir de ese oricé se va abriendo este ADN que en el caso de los procariontes es circular, ¿verdad? Pero todo ocurre en esta horquilla de replicación. En los procariontes entonces la replicación empieza en un punto en particular y entonces acá se va abriendo cada hebra, ¿verdad? Acá vemos como hay una hebra antigua y se va agregando la hebra nueva hasta que finalmente esto llega hasta el otro lado que se llama el sitio TER en los procariontes, y entonces se separan ambos genomas procariontes. En el caso de los eucariontes, la replicación también ocurre en ambas direcciones, hacia allá y hacia allá, ¿sí? Ocurre hacia arriba y hacia abajo en este caso. También ocurre en ambas direcciones, pero en los eucariontes, por supuesto, el ADN es lineal, por lo tanto, empieza en el origen de replicación, se empieza a expandir hacia ambos lados, hasta que finalmente termina en ambos términos. La otra diferencia relevante es que los eucariontes tienen mucho más ADN, por lo tanto, para replicar su genoma ocupan muchos orígenes de replicación. En cada cromosoma hay muchos puntos en donde se inicia la replicación, a diferencia de los procariontes que se inician un solo punto. Acá un video de esto. Entonces, a partir del origen de replicación, los procariontes, con su ADN circular, empiezan a replicar, a abrir la horquilla de replicación en ambas direcciones se abre la horquilla hasta que llega al término de replicación. Se abre en ambas direcciones la horquilla de replicación, parte en ambas direcciones hasta que llega al término. Para la replicación del ADN se requieren tres ingredientes fundamentales. El primero es el ADN de molde, la cadena antigua, en el fondo, la que viene de la replicación anterior. A ese ADN de molde se le llama templado. Lo otro que se requiere son los eslabones de la cadena, que en este caso son los deoxirribonucleótidos trifosfato, que son 4. Los deoxirribonucleótidos con adenina, los con citosina, los con guanina y los con timina. Deoxiadenosin trifosfato, deoxicitosin trifosfato, deoxiguanosin trifosfato y deoxitimin trifosfato. De ATP, de CTP, de GTP y de TTP. Y la máquina que hace todo acá, la máquina que hace el trabajo, que en realidad son varias enzimas. Y esas enzimas son la DNA polimerasa, porque muchas proteínas actúan en conjunto, ¿sí? Varios genes hacen varias proteínas diferentes y ellas en conjunto actúan como máquina funcional, ¿sí? En este caso se llama la ADN polimerasa y la vamos a subdividir después un poco, pero en forma básica solamente. Acá en esta parte de la diapositiva podemos ver un nucleótido con mayor detalle. Esta parte es el azúcar. El azúcar es simplemente una molécula hecha de carbono y que forma un anillo. Y los químicos orgánicos le ponen números a esos carbonos. En cada vértice acá de este azúcar no se ve, pero en cada vértice hay un carbono. Entonces este es el carbono 1', el carbono 2', el carbono 3', el carbono 4' y acá un poco colgando el carbono 5'. En el carbono 1' está unida la base nitrogenada. En el carbono 3' está unido un grupo OH que vamos a volver a mencionar. Y en el carbono 5' está el grupo fosfato, que es de hecho un trifosfato. Acá hay un grupo fosfato, acá hay otro, un trifosfato. Acá en esta parte de acá de la diapositiva podemos ver la cadena de ADN que se está creando, Acá no estamos mostrando la cadena complementaria que es la antigua, sino la cadena nueva. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que hace la enzima polimerasa es que rompe el enlace trifosfato y libera 2 fosfatos, y esa energía que queda acá disponible, ávida, la usa para unir este fosfato al OH de el último nucleótido de la cadena que se está creando.
La enzima polimerasa rompe este trifosfato y ancla el nucleótido, que queda con este enlace ávido de unión, con el grupo OH, pero no de este nucleótido por supuesto, sino del último nucleótido, el OH del último nucleótido que está en la cadena que se va creando. Si entonces la enzima polimerasa toma un nucleótido que estaba independiente, corta el enlace trifosfato, libera estos dos fosfatos y usa la energía disponible que queda acá en este fosfato del nucleótido, este último fosfato, para unir el nucleótido que estaba libre a el OH de la cadena que se estaba creando. Acá una animación que clarifica también otros puntos. La atracción entre las bases nitrogenadas es natural, es de puente de hidrógeno, encajan, ¿sí? Pero el puente covalente debe formarlo la enzima, ¿sí? La atracción entre las bases nitrogenadas es débil, pero es espontánea. Sin embargo, la enzima debe cortar el fosfato y unir el enlace covalente entre los nucleótidos en la cadena que está formándose. Y por supuesto que siempre con esta regla, ¿verdad? La citosina trae guanina, la adenina trae timina y viceversa. Ahora, en un inicio yo les decía que el nucleótido tiene estos números que se les llama los carbonos. El carbono 1' está la base nitrogenada, el carbono 2', el carbono 3', el OH, el carbono 5', el fosfato. Es por eso que en cualquier hebra de ADN, en un extremo hay un fosfato y en el otro extremo hay siempre un OH. En un extremo de ADN, en ese carbono 5', hay un grupo fosfato y en el otro extremo del ADN, el extremo 3', hay un grupo OH. Uno siempre habla así del ADN, así como uno dice que en el español se escribe de izquierda a derecha, el ADN se escribe siempre de 5 a 3', de 5' a 3', y la polimerasa siempre va extendiendo la cadena de ADN agregando nucleótidos hacia el 3', en dirección 5 a 3'. Acá hay una doble hebra de ADN y acá se está abriendo, por lo tanto acá estamos mostrando la hebra antigua y acá se está creando la hebra nueva y la polimerasa está, mediante el sacado de los dos fosfatos de cada nucleótido libre, uniendo covalentemente el nucleótido que llega con el nucleótido, con el OH del nucleótido que estaba antes en la cadena, ¿sí? Y por lo tanto tenemos entonces 5' en un extremo con un fosfato y OH en el otro extremo en 3'. La polimerasa tiene sus limitaciones. La polimerasa no puede unir dos nucleótidos entre sí siempre que el nucleótido anterior no esté en la cadena. Si hay dos nucleótidos libres, no lo puede unir. No, tiene que haber una cadena anterior a la cual unir el nucleótido libre. Y además, por otro lado, no puede tomar un nucleótido y unirlo mediante el OH a el fosfato del 5' de esta cadena de nucleótidos. No puede, necesariamente tiene que unir el fosfato del nucleótido libre con el OH en 3' de la cadena que se está creando. Y por lo tanto la polimerasa tiene estas limitaciones. Solo puede agregar nucleótidos acá y no puede agregar nucleótidos libres. Necesariamente tiene que agregarlos a un nucleótido previamente apareado. El nucleótido al cual la polimerasa agrega tiene que estar previamente apareado ya en cadena. Entonces queda la duda, ¿quién agrega el primer nucleótido? Porque la polimerasa, de la cual estamos hablando, solamente puede unir nucleótidos a nucleótidos que ya vienen en una cadena que ya está apareada y estable con la cadena anterior antigua, con el templado. Entonces ahora empezamos a hablar de las otras polimerasas que existen. En procariontes en general se conocen 3 polimerasas. La polimerasa de la cual hemos estado hablando, esta que agrega los nucleótidos en la cadena y que de hecho es la gran polimerizadora, es la polimerasa 3. La polimerasa 3 es la que más polimeriza, la que más trabajo tiene, está todo el rato poniendo nucleótidos, pero no es la que empieza. La que empieza poniendo los primeros nucleótidos es la polimerasa 1, porque aquí hay una regla. El ADN no se puede agregar sin nucleótidos previos. La polimerasa no puede hacerlo. No se pueden agregar nucleótidos de ADN
sin nucleótidos previos en cadena. Pero sí se puede agregar nucleótidos de ARN. Los nucleótidos de ARN pueden agregarse sobre el ADN sin que tengan que haber nucleótidos previos. Entonces la polimerasa 1 usa una capacidad especial que tiene, que es una capacidad de ARN polimerasa. Y lo que hace entonces es agregar un primer fragmento, los primeros nucleótidos, complementarios a la hebra de ADN, a la hebra templada, empieza a agregar los primeros nucleótidos de ARN. Esto no tiene nada de tan extraño, porque el ARN también está hecho de nucleótidos que no son iguales que los de ADN, pero también tienen bases nitrogenadas, también tienen adenina en general, guanina y citosina, y por lo tanto cada una de ellas calza también por atracción de puentes de hidrógeno con las bases nitrogenadas del ADN. La única diferencia es que el ARN tiene uracilo, y por lo tanto él ancla uracilo a adenina en lugar de timina, pero el uracilo se ancla igual de bien a la adenina que la timina, incluso se ancla un poquito mejor. Lo otro es que el ARN también es una cadena de nucleótidos que también tiene un extremo 5' y un extremo 3', y el último nucleótido de ARN tiene también un OH en 3'. Por lo tanto, ahora sí viene la polimerasa 3 y comienza a agregar nucleótidos a partir del 3' OH que ofrece el primer fragmento de ARN. Este primer fragmento de ARN se le llama iniciador o cebador, o generalmente se usa el nombre del inglés primer. ¿Sí? Así que el primer de ARN da inicio a permite con su 3' OH que la polimerasa 3 ahora comience a poner nucleótidos de ADN para terminar la hebra nueva. Sí, por lo tanto, nosotros hemos estado hablando en genérico de las polimerasas, pero las polimerasas son varias. La polimerasa 3 es la que polimeriza casi todo el rato, pero la polimerasa 1 es la que es capaz de poner el primer de ARN. Por eso también a la polimerasa 1 se dice que una parte de ella tiene actividad de primasa, que es porque pone el primer de ARN. Las polimerasas son muchas, son varias, ¿sí? Está la polimerasa 1, la polimerasa 2 y la polimerasa 3, al menos en los eucariontes, en los procariontes. En los eucariontes hay más polimerasas y las vamos a ver en un tiempo más, pero las funciones son las mismas, son estas tres funciones básicas. Una polimerasa, la polimerasa 3 en los procariontes en este caso, que es la principal polimerizadora. Por otra parte, la polimerasa 1, que tiene una actividad de ARN polimerasa y por lo tanto puede poner este primer de ARN. Y la polimerasa 2, a las cuales en general se les conocen solamente funciones de reparación. Ahora, ¿qué quiere decir esta función de reparación? La función de reparación significa que tiene la capacidad de sacar nucleótidos mal emparejados. Por ejemplo, que hay un error y hay una guanina que se está pareando con una adenina. Viene la polimerasa 2 y es capaz de sacar esa guanina, por ejemplo, para poner una timina como corresponde. Entonces la capacidad de reparación es una capacidad de exonucleasa. La capacidad de primasa de la polimerasa 1 es una capacidad de ARN polimerasa. Y así como hay varias polimerasas, cada una de estas polimerasas está formada por subunidades, que son proteínas independientes, pero que interactúan para generar esta máquina que hace el trabajo completo. El caso de la polimerasa 1 tiene una parte de ella tiene una actividad de ARN polimerasa, una de sus subunidades, pero de hecho tiene otra subunidad que también es capaz de sacar nucleótidos y reparar, también tiene actividad de exonucleasa. Y de hecho, la polimerasa 3 también tiene actividad de exonucleasa, por lo tanto, todas estas son proteínas muy complejas, hechas de muchas subunidades que cada una en sí misma es una proteína que viene de un gen independiente, y entonces cada una tiene su función. La polimerasa 1 tiene función de ARN polimerasa y función de exonucleasa cuando saca nucleótidos para que se reparen. Y la polimerasa 3 también tiene actividad de exonucleasa y además tiene actividad de polimerasa. A la polimerasa 2 solo se le conoce actividad de exonucleasa, de reparación. Ahora, esto no puede quedar así, porque el ADN tiene que estar hecho de dos cadenas de nucleótidos, ¿verdad? No puede tener estos parches de ARN, sería una cadena mucho más inestable, no podría cumplir su función. La forma en que se reemplaza el primer de ARN por ADN en el caso de los procariontes es el siguiente. Resulta que el ADN de los procariontes es circular, por lo tanto, de una forma u otra, esto va a dar toda la vuelta.
¿verdad? Va a dar toda la vuelta. Y cuando se empieza a replicar el ADN, ADN acá, hasta que va a llegar una hebra de ADN que va a topar con el primer de ARN. Y por lo tanto, en ese momento entonces, la misma polimerasa 1 con su actividad exonucleasa saca los nucleótidos de ARN, y luego la polimerasa 1 con su actividad de ADN polimerasa ahora es capaz de poner nucleótidos de ADN a partir del OH3' que topó acá desde el que dio la vuelta completa. Así que una vez que este ADN da toda la vuelta, se empieza a replicar completo en este ADN circular de los procariontes, termina acá con un nucleótido que ofrece un OH, y la polimerasa 1 ve ese nucleótido OH, saca los nucleótidos de ARN y agrega nucleótidos de ADN a partir de ese nucleótido que tiene este OH. Entonces la polimerasa completa y reemplaza el primer de ARN por ADN, y así queda una hebra normal. Por lo tanto, la polimerasa tiene 3 actividades y por lo tanto tiene al menos 3 subunidades, cada uno con su actividad independiente. Es capaz de agregar nucleótidos de ARN, es una ARN polimerasa. Es capaz de agregar nucleótidos de ADN, es capaz de sacar esos nucleótidos de ARN con su actividad de exonucleasa, y una vez que los saca es capaz de agregar nucleótidos de ADN con su actividad de ADN polimerasa. Y cada actividad es una subunidad independiente. En los eucariontes entonces tenemos este sistema en que, claro, hay un primer de ARN que es el que da partida a ADN, pero luego hay otro origen de replicación mucho atrás. A diferencia de los procariontes, los eucariontes tenemos muchos orígenes de replicación. Y entonces ese origen de replicación que hay atrás y que pone un primer de ARN, completa a partir del primer de ARN la polimerasa 3 con ADN, y cuando topa acá, este ADN ahora pone su último nucleótido con un OH en 3' para que se complete entonces, para que se reemplace entonces este ARN, este fragmento de ARN por ADN. Y lo mismo acá también. Tenemos un primer de ARN que quedó acá rezagado, pero hay un fragmento anterior que se está polimerizando, que se está agregando ADN, nucleótidos de ADN, que cuando topa acá le otorga el OH previamente apareado que se requiere para que la misma polimerasa 1, saque los nucleótidos de ARN y lo rellene con ADN. Y después vamos a ver qué pasa con este último ARN. Este es un cuadro resumen de los pasos que hemos visto ahora, pero detalla la primera parte. La detalla solamente un poco. Lo que pasa es que lo primero que se debe hacer para poder amplificar el ADN, para poder polimerizar el ADN, es abrirlo, abrir las dos hebras. Y esa apertura de la hebra la hace una enzima, otra proteína, una enzima que se llama helicasa. Y como siempre, no es solamente una enzima, sino que son muchas enzimas, muchas proteínas, cada una con su función más o menos detallada. Lo que terminan haciendo es estabilizando la horquilla de replicación. La horquilla de replicación es donde se está abriendo el ADN para que se dé todo esto. Y estas enzimas, las helicasas y las girasas, la estabilizan. Luego la polimerasa 1 entonces sintetiza el primer, y luego la polimerasa 3 comienza la síntesis agregando nucleótidos al extremo OH apareado en 3'. Acá tenemos en más detalle la doble hebra de ADN, ¿sí? Quiero que pongamos atención a algo. Acá tenemos el extremo 5' en un fosfato, y acá tenemos el extremo 3' en un OH, ¿verdad? Y la hebra del frente entonces, ¿cómo es? Porque el detalle que quiero que veamos es cómo se anclan las bases nitrogenadas, la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Si podemos ver acá la guanina con la citosina, por ejemplo, podemos ver que acá hay un grupo NH, y acá al frente la citosina comparte con un grupo O. Acá, al revés, el NH está en la citosina, en cambio el O está en la guanina, ¿sí? Entonces, lo que quiero que vean con esto es que las bases nitrogenadas calzan en sentido opuesto, en forma opuesta, ¿sí? La izquierda, en el fondo, el NH de una de las bases está donde está el O de la otra, y el NH de esa base está donde está el O de la del frente. Por lo tanto, si una de las hebras de ADN va de 5 a 3' en esta dirección, la otra, la del frente, va de 5 a 3' en la dirección contraria. Si esta
si tiene un 5' fosfato acá, la del frente tiene un 3' OH acá. Si esta tiene un 3' OH acá, la del frente tiene un 5' fosfato acá. Si una hebra va de 5 a 3', la otra hebra va al revés, de 5 a 3' en la otra dirección. Y por eso se dice que ambas hebras de ADN son antiparalelas. Así que ambas hebras de ADN son complementarias, sus nucleótidos son complementarios, calzan, y además son antiparalelas. Cuando una va de 5 a 3' en una dirección, la otra va de 5 a 3' en la dirección contraria. Eso trae un problema de la replicación. Y vamos a hablar de eso a continuación. Acá tenemos un esquema de la doble hebra de ADN, y esa doble hebra de ADN se va replicando hacia ambos sentidos, ¿verdad? En forma bidireccional. Hay una horquilla de replicación en este extremo y una horquilla de replicación que se va formando y abriendo en este extremo. Entonces vamos a hacer un zoom a lo que ocurre en esta horquilla de replicación que está acá. Y ocurre lo siguiente. Si esta hebra de ADN, que es la hebra antigua, va de 5 a 3' en esta dirección, entonces esta otra hebra de ADN, que es la complementaria y antiparalela de la hebra antigua, va de 5 a 3' en esta dirección. Y si, por lo tanto, esta hebra de ADN va de 5 a 3' en esta dirección, la hebra antigua, la templada, la hebra nueva que se está creando va de 5 a 3' en esta dirección, y por lo tanto la polimerasa está agregando nucleótidos en el 3', en el único lugar que puede, en esta dirección. Esto está muy bueno porque la horquilla de replicación se va abriendo hacia la derecha y se van agregando nucleótidos también en la misma dirección a la que se abre la horquilla de replicación. Sin embargo, ¿qué ocurre en la hebra del frente con la replicación? Ocurre algo diferente, porque si esta hebra antigua va de 5 a 3' en esta dirección, entonces esta otra hebra antigua va de 5 a 3' en la dirección contraria. Y por lo tanto, la hebra que se está creando a partir de esta hebra antigua, a partir de esta hebra templada, va de 5 a 3' en esta dirección, en la dirección contraria a la que se abre la horquilla de replicación. Y esto es un problema estructural, porque la horquilla se va abriendo hacia un lado y esta hebra de este extremo se tiene que ir generando hacia el lado contrario. Este problema se soluciona mediante la formación de fragmentos de Okazaki. Y lo que ocurre en el fondo es que, por ejemplo, acá en este esquema tenemos que esta hebra de ADN va de 5 a 3', en cambio esta va de 5 a 3' en esta otra dirección porque es antiparalela. Y lo que ocurre es que primero se genera, bueno, en este caso por supuesto la hebra que se le llama continua o también adelantada, aunque no va más rápido que la otra, pero se le llama adelantada también. En este caso la polimerasa no tiene ningún problema para construir de 5 a 3' en la misma dirección en que va avanzando la horquilla de replicación. Pero en este caso sí hay un problema, porque hay que construir de 5 a 3' y por lo tanto primero se hace este fragmento de Okazaki, luego se hace este fragmento de Okazaki y luego se hace este otro fragmento de Okazaki. ¿Sí? A medida que avanza la horquilla de replicación se van generando diferentes fragmentos de Okazaki para poder entonces ir compensando el avance de la horquilla. Cada uno de estos fragmentos de Okazaki se hace con su primer, así que se hace un primer primero y luego el primer fragmento de Okazaki, y a medida que avanza la horquilla de replicación hacia la izquierda en este caso, se hace otro primer y el fragmento de Okazaki. Cuando este fragmento de Okazaki se termine en su porción de ADN, va a topar con este ARN y este último nucleótido de este ADN entonces le da el OH previamente apareado que requiere la polimerasa 1 para reemplazar este primer de ARN por ADN, ¿sí? Pero el detalle es que acá queda una unión que no está terminada, ¿sí? Porque se completaron los nucleótidos, pero no fueron unidos los fragmentos. Esa unión la hace una enzima que se llama ligasa. La ligasa une los fragmentos de Okazaki cuando se terminan. Entonces, en resumen, la síntesis del ADN es por una parte semiconservativa, ¿verdad? Porque se conserva la hebra de la generación anterior, una hebra de la generación anterior. Es bidireccional, la horquilla de replicación se abre siempre en ambas direcciones y se dice que es continua en esta hebra que no se forman los fragmentos de Okazaki, que se le suele llamar líder, pero en realidad no va más rápido que la otra, y discontinua en la hebra que a veces se le llama retrasada, pero como les decía no va más lento que la otra.
si en la síntesis de ADN hay un nucleótido que está mal emparejado, como les decía, la capacidad de reparación de algunas enzimas, incluidas las polimerasas, puede cambiarlo, ¿sí? Y eso es gracias a que las polimerasas son enzimas globulares de varias unidades, y así como una unidad es capaz de agregar nucleótidos, hay otra unidad que es la unidad de exonucleasa, con capacidad de exonucleasa, que es capaz de sacar nucleótidos. Entonces la capacidad de exonucleasa saca los nucleótidos, y luego la capacidad de polimerasa, la subunidad de polimerasa, rellena los nucleótidos que se han sacado.